Bienvenidos al podcast de Gas Renovable, un espacio donde exploramos historias, iniciativas, personas y proyectos que impulsan un futuro más sostenible, equitativo y resiliente para nuestra sociedad, impulsando la transición energética. Hoy nos acompaña Iván del Caz, de Biconsulting, una consultora comprometida con el desarrollo sostenible y el reto demográfico. Iván lidera la iniciativa Rural Citizen, una plataforma que trabaja para fortalecer el emprendimiento con impacto social y económico positivo en entornos rurales. En esta conversación abordaremos temas clave como, por ejemplo, por qué el reto demográfico es una pieza crítica de la sostenibilidad, cómo Biconsulting a través de Rural Citizen impulsa iniciativas transformadoras, qué papel juegan o pueden jugar las energías renovables, desde la solar hasta el biogás, para dinamizar territorios rurales y cómo la ciudadanía puede entender y apoyar estas iniciativas. Bienvenido, Iván, muy buenos días y muchas gracias por participar en este espacio. Muchas gracias a vosotras, Yolanda, por la invitación y por dar voz al mundo rural también desde vuestro podcast. Pues un placer, que lo sepas que desde gasrenovable.com y además a nivel personal, nosotras, mi socia y yo, apoyamos totalmente el mundo rural. Desde lo personal, ¿vale? Por valores y principios, nos encanta, y luego profesionalmente, pues en la medida en la que podemos. Vamos a empezar, Iván, con la pregunta del millón. Preséntate a la audiencia compartiendo 3, 4, 5 o las cosas que tú quieras personales, ¿vale? Para que te conozcamos un poquito. Sí, siempre lo más difícil es hablar de uno mismo, ¿eh? Es más fácil hablar de nuestros proyectos, de nuestras cosas, y hablar de uno mismo siempre parece que cuesta un poco más, ¿no? Pero bueno, sí, comentando un poquito de mí, lo primero que diré es que soy padre de familia, tengo 2 chavales ya bastante crecidos, de 20 y 22 años, que son, digamos, fuente de mi inspiración a la hora de trabajar y lo que desarrollo, ¿no? Y principalmente estoy enfocado en lo que es un propósito claro, que es también el que trabajamos desde las propias organizaciones, desde Biconsulting y desde Rural Citizen, que es cómo trabajamos para transformar nuestro modelo económico y nuestro modelo político para realmente ponerlo al servicio de las personas y el planeta. Pero siempre desde una mirada, desde el mundo rural, y cómo el mundo rural debe de ser protagonista de toda esta transformación, ¿no? A nivel personal también, pues ya como, digamos que soy una persona bastante apasionada en aquello en lo que creo y me enfrento, y como dato, porque la verdad es que es un orgullo, a finales del 2025, pues Ashoka, la organización a nivel mundial Ashoka, pues me dio el reconocimiento como emprendedor social 2025 dentro de su red y de su comunidad, lo cual, pues bueno, es, aparte de un orgullo, un refuerzo de que, bueno, vamos empujando y algo parece que va quedando en esta transformación y en esta utopía, que esperemos algún día que sea una realidad, ¿no? Pues enhorabuena por ese reconocimiento, Iván. Pero yo, cuando decía personal, queríamos sacarle juguillo, pues que nos digas algún hobby, interés, algo relevante, un libro que estés leyendo, tu película preferida, alguna pinceladilla así un poquito como más personal e íntima, para hacernos una idea. Sí, mira, pues te voy a comentar, hay gente que lo sabe, gente que me conoce más y tenemos una relación más personal y así. Yo no soy motero, a mí me gustan las motos y tengo que decir que recorro el mundo rural y nuestros pueblos por carreteras secundarias, ¿no? Algo que me da un placer y es un lujo y un privilegio el que tengo, ¿no? De poder desarrollar mi trabajo y uniéndolo a una de las pasiones como es el poder viajar en moto, ¿no? Si tuviera que hablar de algún libro, tuviera que hablar de alguna película, pues últimamente yo diría que de libros invito a leer cualquiera de las biografías de personas que me han inspirado en la vida. Estuve 2 años viviendo también en India y, por ejemplo, Mahatma Gandhi es una biografía que invitaría a la gente a leer, y otra que también a mí me aportó en los procesos de conocimiento y transformación, como es también la historia de Nelson Mandela, ¿no? A mí esos 2 libros y esas 2 biografías me parecen súper interesantes, ¿no? En todo ello. Y luego, alineado con el tema de películas, en este caso con Nelson Mandela,
recomiendo una que está protagonizada por Matt Damon, que es sobre Sudáfrica, y que es también de Nelson Mandela y dirigida por Clint Eastwood, que ahora mismo me acabo de bloquear con el Invictus. título. Invictus, muy bien, Invictus. Es que soy muy cinéfila. Muchísimo. Gracias. Porque creo que también refleja parte de la transformación que decía al principio del modelo en el que vivimos, ¿no? Como una persona que estuvo tantos años en prisión y tanto tiempo encarcelada, como al final busca cómo hay que alinear tanto los temas de la gente blanca como de los negros y que entre todos tienen que construir una nación, ¿no? Y saber perdonar, que es para mí también una de las cosas claves para poder, digamos, transformar nuestros entornos y trabajar desde la ilusión y la pasión, que es parte de lo que me motiva, ¿no? En todo ello. Coincido contigo, Iván. Recomendables las dos autobiografías. Yo siempre digo que es mejor siempre leer la novela. Por supuesto, yo creo que nadie podría poner en duda esta afirmación. Pero con los años me he vuelto más permisiva porque también soy muy cinéfila. He leído mucho y leo, pero soy muy cinéfila desde que soy una renacuaja. Y tengo que decir que para los que no tengan tiempo o no les vaya la lectura, que todo es respetable, que las películas, ambas, las dos, las que tratan la vida tanto de Gandhi como de Nelson Mandela, están muy bien rodadas. Uh-huh. También las recomiendo, ¿vale? Si se puede el libro, y si no, la película. Pero hay que ver estas historias porque coincido contigo que son realmente inspiradoras. Uh-huh. Totalmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya hemos roto un poco el hielo, ya hemos empezado la entrevista, Iván. Así que vamos a por la primera pregunta. Cuéntale a la audiencia qué es Biconsulting, cómo surgió su enfoque en el desarrollo sostenible y en particular en el reto demográfico. Bueno, Biconsulting es una cooperativa que creamos entre varios socios ya hace más de una década, hace ya bastantes años. Y mira, y ligado a los temas de lo que son de las dos biografías que comentábamos, el nombre de Biconsulting viene de Biko. No sé si conocerás a Steve Biko. Steve Biko fue un activista también en la época de Nelson Mandela en Sudáfrica, que murió en manos de la policía y con un maltrato, y al final murió en la cárcel asesinado, ¿no? Pero sí estuvo todo su tiempo desde el activismo en la búsqueda de lo mismo, de esa igualdad en el apartheid y de entender que todos somos iguales, que no hay unas personas por encima de otras. Y desde ahí nos surgió también esa inspiración, una inspiración también ligada, y tú eres cinéfila, Yolanda, a otra gran película que podemos recomendar, que es Grita Libertad. Bueno. De Richard Attenborough. Sí. Pues el personaje principal está basado lógicamente en la historia real de Steve Biko, ¿no? Sí. Y con una impresionante banda sonora de Peter Gabriel, ¿no? Entonces, pues es, digamos, que otra joya de cinematográfica que recomendamos y que merece la pena ver, ¿no? Y desde ahí, desde ese espíritu de Steve Biko, nace Biconsulting, ¿no? Una cooperativa con un propósito muy claro, que es el que he dicho antes, el transformar y trabajar y acompañar organizaciones públicas, privadas, asociaciones, instituciones en esa búsqueda y en esa transición hacia un modelo económico que realmente se ponga al servicio de las personas del planeta, tanto en el ámbito económico como en el ámbito político, ¿no? Desde ahí empezamos a trabajar un montón de proyectos, muchos de ellos ligados a temas de participación ciudadana, y en todo el recorrido, pues una de las cosas que nos fuimos dando cuenta es que para buscar esa transformación el mundo rural tiene que ser protagonista y tiene que estar en las agendas públicas para esa transformación, ¿no? Suelo dar un dato muy claro, que es que a mediados del siglo XX el 50% de la población vivía en un entorno urbano y el 50% de la población vivía en un entorno rural. Hoy en día el 82% de la población aquí en nuestro país vive en un entorno urbano y solo el 18% vive en un entorno rural. Pero es que la proyección al año 2050, según la ONU para España, habla de que va a ser un 90-10. Un 90-10 que además va a estar centralizado en
en varias ciudades, ¿no? En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Sevilla y en Bilbao, ¿no? Entonces, digamos que sí, seguimos con esas tendencias de centralizarnos la población en las ciudades y abandonando nuestros pueblos. Va a ser imposible trabajar por el cambio climático, va a ser imposible trabajar por la sostenibilidad y va a ser imposible trabajar por los valores fundamentales como la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la igualdad, la participación, etcétera, ¿no? Con lo cual tenemos que meter en todas nuestras agendas el equilibrio territorial y entender que tenemos que trabajar desde una mirada mucho más amplia que los centralismos de las ciudades, ¿no? Y desde ahí es desde donde estamos trabajando actualmente y desde donde desarrollamos todos esos acompañamientos y toda esa consultoría que hacemos en Biconsulting, ¿no? Y también desde la propia asociación, desde Rural Citizen, que es el proyecto, digamos, también desde ahí donde creamos los ecosistemas colaborativos, ¿no? Pues casi, Iván, que has respondido a la pregunta que te iba a hacer ahora a continuación, pero vamos a hacer doble checking. Vamos a continuar y haciendo hincapié. El reto demográfico, con la despoblación, el envejecimiento, la falta de oportunidades en entornos rurales, desde luego es una cuestión compleja. ¿Cómo lo definirías de forma muy sencilla para que cualquier persona que nos escuche pueda entender que estamos ante un desafío urgente a nivel social y económico? Pues con lo que acabo de explicar del tema del equilibrio territorial, eso ya es un dato de urgencia, ¿no? Es imposible que una ciudad de Madrid tendamos a una ciudad de 10, 15 millones de habitantes, que es la proyección que se está llevando, ¿no? Simplemente si miramos el espejo sobre otros países, y hablo de India o hablo de países en Latinoamérica, vemos que cuanto más grande es la ciudad, mayores son las desigualdades. Es decir, los cinturones de pobreza que hay alrededor de las ciudades, de desigualdades, etcétera, son brutales, ¿no? Con lo cual tenemos que entender que tenemos que meter sí o sí el concepto de equilibrio territorial y trabajar y mirar de forma protagonista este mundo rural. Pero es que además de eso y de lo que tú estabas comentando en el mundo rural, lo que es la despoblación o lo que es el envejecimiento o la fuga de los jóvenes de los pueblos, la pérdida de servicios, etcétera, etcétera. Todo esto es consecuencia de cómo hemos venido también trabajando el modelo económico en el que vivimos, el modelo político, pero es que además también lo que sería el abandono de nuestros pueblos, ¿no? Se lleva más de 50, 60 años desde un expolio a los territorios rurales y desde ese abandono en el que simplemente lo que se ha buscado en los territorios rurales es la extracción, ya sea de producto desde el sector primario podríamos hablar de energía y de otros conceptos, ¿no? Entonces, sí, lo que ha ocurrido también, que desde una mirada también estratégica se han ido abordando lo que son cada uno de esos retos, si estamos hablando del envejecimiento, de la pérdida de servicios, de la movilidad, de la conectividad, y se han ido trabajando de forma aislada, ¿no? Es decir, surgía el problema y de forma reactiva actuamos, ¿no? Eso lo que ha provocado es que en algunos territorios o pueblos sí haya habido, digamos, éxito, y éxito lo hablamos de que haya asentamiento de población y se haya conservado la población o haya podido llegar algo de población, pero en la mayoría de los casos ha seguido produciendo la despoblación de nuestros territorios y por eso estamos teniendo una tendencia cada vez mayor de que la gente va a la ciudad, ¿no? Eso, como tenemos que abordarlo y tenemos que mirarlo, es de forma mucho más que nosotros llamamos sistémica. Es decir, el cambio no consiste de abordar cada uno de esos retos, sino consiste de cómo miramos desde una mirada mucho más amplia, más holística, todo el territorio para abordarlo desde lo que realmente hace falta cambiar, que son las dinámicas en el territorio, ¿no? Nosotros hablamos mucho que tenemos que entender y pasar de un modelo más individualista a un modelo mucho más de comunidad, que se ha perdido también en los territorios, en algunos territorios, que tenemos que pasar de conceptos de competitividad, de competencia a conceptos colaborativos, es decir, tenemos que trabajar mucho más todo lo que es la inteligencia colectiva y la colaboración en nuestros territorios para ser competentes, no competitivos, ¿no? Que hablamos nosotros mucho de esto. Tenemos que entender también de cómo funciona el modelo en el que vivimos, que es un modelo
mayoritariamente jerárquico, en el que se toman decisiones en los territorios desde las ciudades y desde despachos, en el que se toman decisiones, digamos, desde arriba hacia abajo, y tenemos que entender que tenemos que pasar a liderazgos que sean facilitadores de procesos y que sean facilitadores de que ocurran cosas en nuestros territorios, tomando las decisiones junto con la gente que vive en esos territorios, ¿no? Y esto ya son cambios de enfoques de otras maneras, ¿no? Porque desde ahí, pues, evidentemente entran también cambios culturales, cambios de narrativa, cambios de imaginario. El mundo rural ha comprado, ¿no? Ha comprado lo que es el discurso del mundo urbano. Hijo, si tú quieres tener un futuro, vete a la ciudad. Aquí no queda nada. Si ya solo estamos los viejos, etcétera. Todas esas frases nos las encontramos en el mundo rural y en los pueblos, porque han comprado ese discurso de éxito y de oportunidades de lo que es las ciudades. Y todo eso lo tenemos que cambiar. Nosotros hablamos mucho de que tenemos que hacer del mundo rural un lugar aspiracional, ¿no? Un lugar donde apetezca realmente y puedas desarrollar tu vida, ¿no? Y esa es gran labor de las que tenemos que hacer, ¿no? Mientras te escuchaba, Iván, me venía una imagen a la cabeza que vi en un Instagram, en un reel, ayer justo, de mi ciudad. Yo vivo en Valencia, de cómo se había tirado a la calle en un barrio que yo conocía muy bien, una multitud para celebrar que su equipo de fútbol había ganado, ¿no? Y me entró un poco hasta de acongojo, lo estaba grabando un vecino, y un poco como de miedo, ¿no? De lo que es. Y me venía la palabra ingobernable. Estas ciudades cada vez más grandes, me da un poco de susto, porque cómo se pueden gobernar con tantísimos millones. Es decir, cómo controlar en el buen sentido, ¿no? Cómo gestionas, cómo gobiernas, cómo operas, al ser tan gigantes, son macro ciudades. Y me venía la palabra ingobernables. Van a acabar convirtiéndose en espacios muy difíciles de gestionar y de gobernar. Totalmente, ¿no? Es lo que hemos comentado. Y los países que tienen mayores desigualdades son los países que tienen más centralizada la población. Un Bombay en India, podríamos hablar, un México, un Buenos Aires, etcétera, etcétera. Son ciudades gigantescas. Los países que tienen un mayor equilibrio territorial, y no nos tenemos que ir muy lejos, por ejemplo, Alemania y Francia han trabajado muchísimo mejor los entornos rurales y existe un mejor equilibrio territorial, son países en el que no existe tanta desigualdad, salvo París, que tiene sus cinturones, pero es la única ciudad grande dentro de todo Francia. El problema también en España es que están creciendo distintas ciudades. El polo mayor es Madrid, Barcelona, pero donde estás tú, en Valencia, o lo que es Zaragoza, o lo que es Sevilla, están teniendo esas mismas dificultades o problemas. Y lo mismo para el tema del cambio climático. Si hablamos de temas de cambio climático, de energía, etcétera, es imposible y es insostenible el acaparar el mayor porcentaje energético y de temas climáticos en las ciudades. Eso o se descentraliza o tenemos lo mismo. Es decir, si tenemos que tirar, y entendámonos bien, tubos, cables, etcétera, etcétera, desde distintos sitios para llegar a alimentar las ciudades, pues tenemos un problema, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de la energía kilómetro cero, del consumo de kilómetro cero, etcétera, etcétera. Y eso se consigue descentralizando, ¿no? No significa que las ciudades tienen muchas ventajas y la gente prefiere vivir en una ciudad. Yo, de hecho, soy de Madrid y yo nací en Madrid y he vivido en Madrid y he vivido en Barcelona. Ahora llevo ya muchísimos años viviendo en pueblos y vivo ahora mismo en un pueblo de 100 habitantes, ¿no? Y prefiero mucho más estos ambientes que los ambientes de ciudad. Pero lo que tenemos que ver es que sea una elección de vida, que puedas mirar con los mismos ojos en tu decisión y lo que te apetezca, si las oportunidades las tengo en el mundo urbano, en la ciudad, o las tengo en el mundo rural. Porque hoy en día, en el mundo rural, gracias a la conectividad, somos uno de los países, por no decir el país mejor conectado de toda Europa a nivel de Internet, a pesar de que todavía siguen quedando zonas oscuras y zonas sin conexión, aunque con un satélite se podría llegar a ellas y satélite se puede llegar. La conectividad permite el que prácticamente se pueda ejercer cualquier profesión
desde una aldea o desde un pueblo, ¿no? Yo conozco proyectos y conozco gente que son abogados, arquitectos, informáticos, diseñadores, que trabajan desde pueblos pequeños, ¿m? Y que necesitan a lo mejor un día o dos simplemente acercarse a la ciudad donde tienen también, digamos, algún cliente o tienen que hacer una reunión más presencial. Es decir, tenemos que empezar a mirar el mundo rural desde el mundo de las oportunidades, y hay unas oportunidades tremendas. Estamos hablando también y hablamos de trabajo. Pensemos que aproximadamente, y antes cuando preguntabas el tema de urgencia, aproximadamente tenemos 2 millones de negocios que van a necesitar relevo generacional en los próximos 5 años. Para dar también y acercar algún dato, el sector primario, agricultura, ganadería, lo que es la media de edad son 62 años, y lo mismo podemos hablar en temas de oficios, artesanía, etcétera, etcétera. ¿Esto qué supone? Que tenemos que hacer todo ese tránsito de relevo generacional en los próximos 5 o 10 años, o si no vamos a perder memoria, vamos a perder oficios, vamos a perder tradiciones, y lo que es más importante, podemos perder la tierra de este país. No quiero ser alarmista, pero los fondos de inversión buitres conocen muy bien todo lo que se están jubilando de los sectores primarios y son los primeros que están comprando las tierras. Allá hay porcentajes de tierras de este país que pertenecen a fondos buitres. ¿Qué significa que pertenezcan a fondos buitres? Que vamos a perder la soberanía de nuestro territorio y de nuestra tierra. Van a tener un control, o se va a tener un control sobre los temas alimentarios. Y es que esto no es algo que esté ocurriendo en España, sino que ya ha pasado en Latinoamérica y ha pasado en África. Con lo cual, digamos que no estamos hablando de cosas menores. El relevo generacional es una pieza clave también como estrategia de país, simplemente para mantener, simplemente y no tan simplemente, para mantener nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía energética, y tener nuestras tierras, digamos, en manos del propio país, ¿no? Dos cosas te voy a comentar, Iván, en relación a lo que estabas comentando. Hace 2 días entrevisté al alcalde de Aras de los Olmos, que tienen un proyecto, no sé si lo conoces, maravilloso para ser el primer municipio de la Comunidad Valenciana independiente energéticamente a través del... Lo conozco al alcalde. Maravilloso, maravilloso. Pero bueno, pues justo nos comentaba que se habían quedado sin relevo generacional y que contaban con inmigrantes asentados en el pueblo y que formaban ahí una amalgama cultural maravillosa. Tenían de todos los sitios de Marruecos, de Siria, y que era una experiencia cultural maravillosa. Y claro, ellos estaban trabajando las tierras y estaban tomando relevo en algunos negocios, granjas y cosas agrícolas. Y lo comentaba y me parecía, vamos, maravilloso y estupendo. Si la gente de aquí no quiere, pues bueno, quien quiera, quiero decir. Igual que sí, hay que traer camioneros creo que es desde Polonia, que los van a traer, porque en España no hay ninguno que a lo mejor quiera trabajar. Es que yo ya no lo sé, el problema si es que no quieren trabajar en ciertas condiciones o si es que de verdad ya no hay vocación, por decirlo así. Y los tenemos que traer de Polonia. Pues en los entornos rurales lo mismo. La gente no quiere trabajar en el campo, ¿por qué? Habría que mirarlo. Habría que reajustar las condiciones y hacer que sean y que sigan siendo profesiones atractivas. Tú lo has dicho, ¿no? Profesiones atractivas. Antes comentaba, ¿no? Debemos de hacer del mundo rural un lugar aspiracional. Y esa es una de las claves que hay que trabajar en los temas de relevo generacional. Por comentar varias cosas, ¿no? Una sobre lo que hablabas del tema de la inmigración. La inmigración es clave, ¿no? Y hoy somos un país multicultural, somos un país que tiene distintas lenguas y somos un país, queramos o no, que durante siglos, siglos y siglos hemos sido conquistados y hemos pasado por aquí un montón de razas, de pueblos, de culturas, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que tener una mentalidad muy abierta a toda la inmigración y la gente que decide venir a nuestro país para vivir y su futuro, ¿no? Entonces, desde ahí también un concepto que a mí me gusta que cambiáramos o que miráramos, que también cuando miramos hacia la inmigración o miramos hacia la pobreza o lo miramos con una mirada excesivamente desde la caridad, que es una mirada jerárquica, ¿no? Del pobrecito o tal, sino lo que tenemos que hacerlo es desde la solidaridad y la igualdad real. Es decir, hay un talento valiosísimo
en toda la inmigración que tienen. Tienen unos saberes por encima de los que podemos tener aquí en España en muchas cosas, ya sea en agricultura, ya sea en artesanía, ya sea en cualquier otro tema, ¿no? El otro día, pues en la Sierra de Codés, con otro proyecto, trabajando, una persona inmigrante que no hablaba castellano, la mirada que se tiene al principio es de ayuda hacia él. Pero es que él podía ayudar en la artesanía de allí porque era un experto artesano en cestería. Con lo cual puede aportar un conocimiento que mucho mayor en ciertos proyectos, ¿no? de oficios, ¿no? que podría haber y de temas de artesanía. Eso por un lado, ¿no? Esa mirada que tenemos que cambiar hacia las personas que vienen y apuestan por nuestro país para crecer junto con el país y desarrollar también España, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que has comentado de atractivo, ¿no? El mundo rural debemos de darle una vuelta y dignificar las profesiones del mundo rural. Y yo creo que con algunos ejemplos podemos entenderlo, ¿no? Yo suelo decir mucho lo de no basta con montar una panadería, busquemos y trata de hacer el mejor pan del mundo, ¿no? Dignificar la profesión del panadero, ¿no? Y hay un caso, por ejemplo, en El Ciego, hay una persona, una chica, que además es extranjera, es inmigrante, y ha sido la primera mujer premiada con el mejor pan de España, desde un pueblo en El Ciego, un pueblo de 1000 y pico habitantes, ¿no? Y ha sido el mejor pan de España en el 2024, ¿no? Pero tenemos muchos más casos, ¿no? Por poner también casos de gente joven, ¿no? Siempre suelo poner el caso de Quique, un amigo, un chaval de 20 y tantos años, que es alcalde de un pueblo de Guadalajara y es influencer TikToker, ¿no? Y suele subir cosas de lo que hacen, de lo que desarrollan en su pueblo, tal, y le vienen otros jóvenes diciéndole qué guay es ser alcalde, ¿no? Entonces, eso es porque se está transmitiendo y se está generando otra narrativa y se están generando otros imaginarios, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir en temas de artesanía. Suelo poner otro ejemplo también, como Idoia Cuesta, desde una aldea en Orense, que trabaja el mimbre, ¿no? Y digamos que el producto que genera y los textos que genera los vende Loef o hace escaparatismo para Zara Home. Que puedes ejercer otro tipo de profesiones en el mundo rural. Solo poner un ejemplo también aquí al lado en Cuartango, un proyecto que hemos desarrollado, que hemos creado un centro de emprendimiento y de innovación, y hay personas que trabajan la moda o tienen una editorial, o hay un doctor en física cuántica que trabaja para la Universidad de Cambridge. Es decir, dignificar las profesiones, los oficios, el darles la vuelta es transformador. Y suelo poner un ejemplo claro que va ligado al mundo rural y no, que es la profesión de cocinero en los años 70, incluso en los 80, no estaba tan dignificada y valorada como hoy. Hoy los cocineros, las estrellas Michelin, son personas que tienen una reputación muy alta. Y si lo que han conseguido ellos, con todo su trabajo y su buen hacer, es dignificar una profesión que hace 30, 40 años no estaba dignificada. Y si podemos generar esa transformación en el resto de oficios, artesanía. Y desde ahí se hará atractivo para la gente de fuera y la gente de inmigrante que venga, pero se puede hacer atractivo para la juventud y ver un desarrollo profesional en el mundo rural desde profesiones más tradicionales, dándole estas vueltas de tuerca o introduciendo estas innovaciones en los procesos y en el producto, ¿no? Entonces, apetecerá ser panadero, apetecerá ser ganadero, apetecerá ser agricultor, porque un agricultor, si trabaja en la agricultura regenerativa, está produciendo un producto de altísima calidad que no va a competir en el precio, porque no va a competir en los mercados habituales, sino va a competir desde la calidad y, lógicamente, va a generar un prestigio en la huerta y en la agricultura desde otra mirada, en vez desde los mercados especulativos y como hoy en día mucha agricultura se genera, que al final estás trabajando a precio, no estás trabajando a calidad, ¿no? Entonces, todos estos conceptos son los que tenemos que introducir para todas estas transformaciones que estamos hablando. Qué bonito el tema que has sacado, Iván, la etnosfera, el conjunto de saberes y de conocimientos de la humanidad, de los pueblos, de las distintas culturas, de lo importante que es preservarlo, mantenerlo, preservarlo y desarrollarlo. Me ha parecido súper interesante todos los ejemplos que has puesto. Me encanta. Sí, es que esto es de lo que se trata, ¿no? No podemos seguir
con la mentalidad de nuestros pueblos y de nuestras aldeas y de nuestros entornos rurales, proyectando la imagen en nuestro cerebro de Paco Martínez Soria en La ciudad no es para mí, que es una comedia estupenda de los años 60, pero es que han pasado 65 años y el estereotipo del mundo rural sigue siendo ese. Muy rancio, eso es muy rancio. Lo he evocado y digo, por Dios, a mí ya no me hace gracia, yo no lo quiero ni en pintura. Por eso, pero eso en su momento y en aquella época, pues bueno, pero tenemos que entender que eso es lo que tenemos que cambiar. Y esto lo tenemos que ver también desde las ciudades, en un Madrid, en un Barcelona, en un Valencia, porque se sigue teniendo esa imagen del mundo rural y esto es lo que tenemos que transformar. Hacer aspiracionar nuestro mundo rural desde todas estas nuevas miradas, desde todos los proyectos que están ocurriendo, ¿no? Desde retomar el trabajo en comunidad. Se ha perdido el modelo económico en el que vivimos y nos relacionamos, es un modelo que fomenta el individualismo, el consumismo y el competir. Y eso lo tenemos que transformar. Tenemos que irnos hacia un modelo que entienda la comunidad, que genere escenarios comunes de futuro dentro de lo que es la propia comunidad y entendamos la colaboración como motor de desarrollo, no la competencia como motor de desarrollo, ¿no? Y eso son claves esenciales para transformar desde el mundo rural y ser ejemplo, también para cómo se puede vivir mejor, desde conceptos nuevos que siguen siendo democráticos, que siguen siendo de sistema en el que nos movemos, pero desde otras miradas, ¿no? Pues Iván, vamos a hablar ahora de energías renovables. El Miteco publicó hace un tiempo un plan de recuperación con 101 medidas estructuradas en 10 ejes y a la cabeza, el primer eje era el impulso a la transición ecológica, que incluía el desarrollo e implantación de energías renovables. ¿Qué proyectos o iniciativas vinculados a estas energías limpias habéis promovido desde Rural Citizen? ¿Puedes compartir algún ejemplo concreto o si no los habéis promovido, que los conozcáis de primera mano? Sí, hemos promovido y a nivel personal además, ¿no? En el pueblo donde vivía anteriormente, en un pueblecito de Álava, en Ollabarre, pues digamos que impulsé junto con otros vecinos y creamos una comunidad energética, ¿no? Para lo que es para el pueblo, ¿no? Una comunidad energética que al final pues abastece de energía a gran parte del pueblo, ¿no? En todo ello. Y que son modelos desde donde nosotros entendemos, ¿no? Antes comentaba, ¿no? Lo que es la soberanía energética, ¿no? Entonces, creo que tenemos que trabajar por eso, ¿no? Hoy podemos ser soberanos energéticamente desde la propia población, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que da la sensación, y sobre todo desde las grandes energéticas, que todo va a cambiar para que nada cambie y que el modelo siga siendo el mismo, ¿no? Y yo creo que las grandes energéticas tienen la oportunidad de transformar también el modelo energético en el que estamos viviendo. Es decir, el fomentar que haya comunidades energéticas y que el propietario de la energía sea el propio vecino, a ellos les puede generar también negocio desde otra manera. Es decir, no pasa ya solo por vender energía, pasa por construir otro modelo energético en el que ellos tienen todo el know-how y el conocimiento. Al final, una comunidad energética necesita de gente experta para el mantenimiento, para la conservación, para hacerlo. Y no pasa solo por cobrar el kilovatio, pasa por construir, digamos, nuestro propio modelo energético, ¿no? Pero que eso cuesta mucho, que lo puedan ver las energéticas grandes porque vienen desde muchísimos tiempos desde un modelo claro, ¿no? Entonces, es como pasamos también desde esas energéticas del concepto de propiedad a un concepto de uso, ¿no? En la energía, en la movilidad y en otras cosas, ¿no? Entonces, yo abogo mucho por las comunidades energéticas y abogo mucho por la energía de kilómetro cero, que también hay que entenderla, ¿no? Y las grandes energéticas pueden ser grandes motores y protagonistas de toda esta transformación, ¿no? Que es realmente lo que necesitamos, ¿no? Y tienen una oportunidad también muy interesante desde las plantas de biogás, ¿no? Yo me he reunido con grandes corporaciones multinacionales energéticas de este país y hablábamos de eso, ¿no? De la oportunidad que se tiene ahora en el fomento de las plantas de biogás, biometano, que el acercamiento tiene que ser totalmente distinto.
y no pueden ir desde un modelo y desde una mirada como se ha ido anteriormente de implementación en el territorio sin contar con el territorio, sino que ahora hay que trabajar de una forma mucho más, como decía antes, de ese liderazgo facilitador para trabajar entre todos, ¿no? Entre el propio territorio y lo que es el propio, la propia empresa energética, ¿no? En ello. Y las plantas de biogás a mí me parece también que tienen mucho futuro, ¿no? En todos los desarrollos. Entonces, ¿consideráis estas infraestructuras una oportunidad para dinamizar económicamente el medio rural? Porque vamos a ver, qué duda cabe que imagínate entornos rurales donde hay muchas granjas de animales, de ganado, por ejemplo, que sabes que tienen un problema medioambiental con los purines. No hay que confundir que las plantas de biogás o biometano no son centros de energía. Son centros de gestión de residuos, que bueno que sí, luego se genera energía limpia, con lo cual tenemos un doble impacto positivo, pero aquí de lo que se trata es de darle una solución a los ganaderos para el problema que tienen de la gestión de sus purines. ¿Cuál es vuestra experiencia? Vosotros que conocéis tantos proyectos y tantas situaciones en entornos rurales. Para mí hay varias cosas. Una, por la parte de lo que es la población y desde lo que es el propio territorio, no tenemos que olvidar lo que he comentado al principio. Se lleva más de 50, 60 años de expolio del mundo rural. Lógicamente, en los pueblos, en los territorios, es de cajón que la gente tenga la desconfianza mayor a todas estas grandes empresas. Es lógico que se tenga recelos, miedos, abusos, porque se han vivido. Entonces, el acercamiento que tienen que hacer las grandes energéticas no puede ser el mismo. Y por desgracia, en muchos casos, está siendo el mismo. Es decir, vamos a ver cómo podemos trabajar con la institución, que la institución me arregle los papeles para yo montar la planta que quiero montar, y vamos a ver cómo trabajamos con los medios de comunicación para que no salga la información que a mí no me apetece, y vamos a ver cómo, y entenderme bien, amasamos las masas para que el territorio no me... y lo que hacemos es a lo mejor dar algo de dinero, pues como cuando se han montado molinos de viento o cualquier otro tipo de planta de energéticas de otro tipo, ¿no? En los sitios. Ese es para mí uno de los mayores errores que están cometiendo las grandes empresas energéticas. El acercamiento tiene que ser distinto. Tiene que ser desde el concepto desde la colaboración y desde la facilitación del crecimiento en el territorio. Tienen que ser protagonistas de que ese territorio crezca. De hecho, hablando con alguna gran corporación, lo hablaba con su director general de sostenibilidad a nivel mundial y lo comentaba. Digo, ¿tú crees que en España van a poder sobrevivir las plantas de biogás y biometano si tendemos a un equilibrio territorial, es decir, a un desequilibrio territorial de un 90-10, un 90 en lo urbano y un 10? Es imposible que se puedan mantener las plantas de biogás. Es decir, hay ciertos datos macros, hay ciertas realidades sistémicas, como el tema del equilibrio territorial que hablábamos, en la que se tienen que hacer protagonistas. Esto ya no va solo de energía, va de progreso, va de desarrollo, y va de que tenemos que generar unas relaciones nuevas. Eso es lo que son las energéticas hacia los territorios, ¿no? Porque si un ganadero crece, su planta de biogás crece o de biometano crece. Si generamos más empleo, es que no solo son las plantas de ganado, es que los purines, los desechos, son los desechos agrícolas, los del bosque, los propios de los humanos, la biomasa, etcétera, etcétera. Es decir, es todo. Con lo cual, si un territorio crece y la población, digamos, sin llegar a los excesos crece, la planta de biogás va a ser más rentable porque va a tener más producción de kilómetro cero y va a tener materia prima de kilómetro cero. Luego otro tema es la planta del biogás, que se ha vendido de cierta manera y también hay mucha información. De verdad hay mucha información de mentira, que si huelen mucho, que si producen no sé qué, que si hacen no sé cuántos, que si va a hacer tal. Todo esto es información que hay que trabajar y que hay que desmentir. Y luego, por otro lado, es qué modelo de plantas de biogás y de biometano se deberían de implementar, ¿no? Porque hay un modelo que puede ser más centralizado y entenderme bien, porque no tiene por qué, pocas plantas de biogás, pero muy grandes, y generamos mucho transporte de movilidad para poder llevar la materia prima de esos grandes centros de biomasa. Un gran centro de biomasa sí es muy perjudicial para un territorio.
o trabajar pequeñas plantas de biogás cercanas a donde, digamos, está la materia prima, y que esa energía también que se produce desde las plantas de biogás también se gestione, se venda y se trabaje en el propio territorio. Es lo que hablaba antes del famoso kilómetro cero. Esto es lo mismo. Montamos comunidades energéticas de placas solares o de molinos pequeños, etcétera, y comunidades energéticas para cada territorio, o montamos plantas de hectáreas de placas solares para que esa energía se vaya perdiendo por el camino y pueda llegar a Inglaterra o a Arabia o a X sitio, ¿no? Entonces, para exportar energía, tenemos que pensar qué tipo de modelo económico, de modelo de desarrollo energético queremos para este país. Y a mí, a nivel particular, y como entiendo la transformación, es desde ese modelo, digamos, de soberanía energética y de kilómetro cero, ¿no? A nivel de placas solares, a nivel de biogás y a nivel de todo lo que tenemos que desarrollar. No olvidemos, Iván, que en la cadena de valor de estos gases renovables, del biogás y del biometano, en la base están los agricultores y los ganaderos. Son la base de la que parte todo, son los que generan esos residuos que luego se van a utilizar. Luego es súper importante un win-to-win, es decir, ellos deberían ser el foco y los primeros en los que hay que invertir y ayudarles y apoyarles y bueno, y colaborar con ellos. Como bien dices, es que si no hay negocio. Que al fin y al cabo esto es un negocio, ¿vale? También es una solución muy positiva, pero tiene que ser rentable. No hay negocio si no hay agricultores y ganaderos con actividad económica que genera esos residuos. Totalmente, ¿no? Pero también es que actividad económica desde la agricultura y la ganadería. La buscamos masificada o la buscamos, digamos, de calidad, que también, dependiendo de la materia prima, se produce el biogás o el biometano. Exacto. Entonces, tenemos que ver desde ahí, ¿no? Y cómo construimos. Por eso es importante un planteamiento de qué modelo y que no sigamos teniendo la mirada esa o se tenga una mirada de todo cambia para que todo siga igual, ¿no? Entonces, no tenemos la oportunidad por los hechos que están encima de la mesa y por la situación que estamos viviendo de poder transformar las formas en las que venimos haciendo las cosas. Entonces, para mí hay mucho de innovación en el modelo relacional, en el modelo de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Y como decías, esto tiene que ser sostenible desde las tres patas. Tiene que ser sostenible socialmente, económicamente y medioambientalmente. Exactamente. Pero es que tenemos que verlo desde las tres patas. De hecho, yo hablo muchas veces, ¿no? De que se habla desde el altruismo, las asociaciones o las ONGs o X tal. También necesitan modelos de negocio, una ONG o una asociación, porque tiene que ser sostenible económicamente. Si no somos sostenibles económicamente, es muy difícil generar el desarrollo, trabajar por los propósitos que buscas, ¿no? Ya sea en tu propia organización. Lo que no puede ser es que solo miremos desde la parte monetaria, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Es que me viene a la cabeza porque todavía es muy reciente y lo tengo todo el rato muy presente porque yo viajo mucho en tren, ¿no? Lo que ha sucedido en Andalucía, ¿no? O lo que también hubo otro accidente en Barcelona cuando estaba yo en Barcelona, ¿no? No puede ser que ocurra lo que ocurrió en Andalucía, con toda la desgracia que ha sido, con todo el dolor del mundo de lo que ha ocurrido, que cerrándose la línea de Madrid a Andalucía en tema de tren, de repente los billetes de vuelos se pusieran a 600 o 800 euros. De repente las compañías de alquiler de coches subieran los precios. De repente compañías como un BlaBlaCar pues también ocurrieran cosas, etcétera, etcétera. Es decir, no puede estar en la conciencia de directivos, de empresas aprovecharse de una desgracia, exactamente. El aprovechar una desgracia. Sí. Y que tenga que salir un gobierno a decir de no, tenéis que limitar precios y tenéis especulación. No se puede, es que no tendría que estar ya en la cultura empresarial esto. O sea, por ahí no se puede pasar. Hay cosas éticas, morales, solidarias, que no tendrían que estar en el juego del modelo económico en el que vivimos, ¿no? Pero por desgracia, y esto es un ejemplo grave, muy grave, pero por desgracia sigue estando ahí. Y es que ocurre en la energía, y ocurre en la alimentación, y ocurre en todo, ¿no? Entonces, debemos de entender que para sobrevivir como sociedad, para progresar como sociedad,
las grandes corporaciones, las pequeñas, deben de pensar desde una perspectiva de social, medioambiental y económica. Yo no estoy diciendo que no se gane dinero. El tema es cómo estás ganando ese dinero, ¿no? Y que no sea la prioridad absoluta. Exacto. La rentabilidad económica, que sí, hay que obtener beneficios, ¿vale? Que vivimos en una sociedad capitalista, la oferta y la demanda, sí, todo eso es muy comprensible, pero jamás olvidando el impacto medioambiental y social. Como tú bien dices, es que deberían de ir los tres a la par. Ni uno delante ni uno detrás. Los tres a la par deberían avanzar. Exacto. Es un tema de equilibrio. Es un tema de equilibrio también de futuro. Es decir, si seguimos, mira, había un Kenneth, ahora no me acuerdo, Kenneth Boone decía, ¿no? Que en un mundo finito, pensar un crecimiento infinito, o eres un loco o eres un economista, ¿no? Entonces es eso, vivimos en un mundo finito y vivimos en un mundo que tiene una capacidad de absorción y de desarrollo. Entonces tenemos que generar ese equilibrio, porque si una gran corporación quiere subsistir dentro de 50 años o de 100 años, tiene que mirar desde aquí, porque ya no vale con siempre, digamos, ese beneficio económico a costa de cualquier cosa, a costa de la tierra, a costa de los minerales, a costa de la humanidad, a costa de un país, a costa de... No vale, no va a ser sostenible esa empresa en 50 o en 100 años porque no ha generado un modelo sostenible. Ha generado un modelo extractivo y lineal que es el que se ha venido trabajando, digamos, desde hace más de 100 años, ¿no? Pues ahí, Iván, coincido contigo. Y creo que estamos en un momento, en un punto de inflexión. Yo soy muy positiva, ¿vale? Soy una persona muy optimista y muy positiva y me gusta ver siempre el vaso medio lleno. Considero que estamos en un momento óptimo para cambiar de rumbo y para empezar a hacer las cosas mejor. Y yo creo que hay muchos ejemplos, muchas iniciativas, muchas personas, muchos profesionales y muchos proyectos en todo el mundo que ya están trabajando en esa dirección. A mí siempre me ha gustado darles visibilidad en mis redes sociales, en mis blogs, en este podcast dentro de mis posibilidades, porque claro, es un podcast muy específico, pero sí en mis redes, digamos en mi perfil particular, siempre estoy compartiendo casos positivos, ejemplos, el documental 2040, Mañana, la última serie de Javier Peña, Hope, es decir, hay ejemplos inspiradores y creo que hay que darles visibilidad y hay que apoyarlos. Sí, sí. Y yo suelo comentar, ¿no? Que soy una persona también muy optimista, muy pasional y también lo que digo, ¿no? Que estamos viviendo una época que a pesar de todo el caos, a pesar de todo lo que tenemos alrededor, que parece que estamos en una dirección súper negativa, todo esto de caos y todos estos es cuando se producen grandes cambios en la humanidad, ¿no? Pasó en el Renacimiento, pasó en lo que es la Revolución Industrial, ha pasado en distintas épocas, ¿no? de la humanidad y tengo la sensación que estamos en un momento también de transformación y que dentro de X años a esta época le pondrán un nombre, ¿no? Sí, yo también. Yo lo pienso a veces. Yo lo pienso a veces. Y esperemos, porque está en nuestra mano, en cada una de nosotras, de las personas que somos, esperemos que ese nombre sea hacia algo bueno y positivo, porque cuando hay un cambio y hay ese caos, se puede ir a una tendencia de retroceso, y digo el nombre de Trump encima de la mesa, o podemos ir a una de evolución, que es de lo que estamos hablando, por ejemplo, de los temas de que las grandes organizaciones tengan realmente en su agenda los tres impactos, el social, el medioambiental y el económico, ¿no? Y ahí está, está en nuestras manos y en las manos de los directivos de empresas, organizaciones y de los gobiernos, presidentes, comunidades, etcétera, etcétera. Y de los ciudadanos, Iván, y de los ciudadanos. Cada uno de nosotros, los primeros, nosotros mismos, Que nuestro carro de la compra, yo siempre lo he dicho, es la mejor herramienta política y arma política que tenemos, el carro de la compra. Es decir, tú con tu poder de elección cuando consumes, puedes apoyar empresas que, como bien decimos, tengan un triple impacto positivo. Que respeten pues criterios éticos, que respeten el medio ambiente, las condiciones laborales, en fin, la sostenibilidad. Yo tengo una fe ciega en eso. Yo solo apoyo todo lo que puedo, ¿vale? Puede haber alguna excepción a empresas cuyos productos y servicios comulgan con mis ideales.
porque creo Totalmente. que es porque yo soy una persona muy sencilla, yo no tengo mucho poder sobre nada, pero sobre lo que tengo poder, pues lo utilizo. Y mi carrito de la compra es una declaración de intenciones, señores. La ropa que he visto, los comercios en los que entro o no entro, yo, pues bueno, lo utilizo. Totalmente, ¿no? Yo suelo decir, ¿no? Que todos hacemos política y hay gente que me dice, no, yo no hago política, yo no, si además estoy fuera de los partidos y no me gusta la política ni los partidos. Digo, una cosa son los partidos políticos y otra cosa es la política. La política la hacemos todos a diario, como bien dices. El cómo me muevo, el qué consumo, el qué ocio practico, el cómo me relaciono, el cómo consumo en el territorio, ¿no? Etcétera, 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 construye la sociedad que queremos. Entonces, la coherencia a mí me parece clave. La coherencia es clave entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. No puede ser que se esté en una barra de bar criticando a una gran corporación del mundo de la moda, y no me importa decir nombres, como Inditex, porque ocurrió en Bangladesh una desgracia tremenda y esa misma tarde se vaya a Zara a comprar. Que no estoy diciendo que no se compre en Zara, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que seamos coherentes, que cada uno decida bien dónde quiere gastar su dinero porque va a construir esa sociedad en la que quiere vivir. Entonces, digamos que no vivamos desde la queja, sino vivamos desde la coherencia y desde la acción, ¿no? Entonces, me parece clave, es más difícil a veces cuando se trabaja desde la coherencia, desde la acción y desde el hacer, que desde la crítica, que es más fácil hacerla, porque es mucho más sencillo y requiere muchísimo menos esfuerzo, ¿no? Pero que pensemos bien el dónde consumimos, dónde nos movemos, dónde y qué hacemos, ¿no? Porque eso construye la sociedad en la que vivimos, ¿no? Incluso la energía que consumes, Iván, incluso la energía que consumes. Yo utilizo los servicios de una cooperativa de energía verde. Es lo único que de momento puedo hacer porque por mis condiciones yo no puedo instalar donde estoy placas fotovoltaicas, todo llegará. Pero bueno, mientras tanto, pues ¿qué opciones tengo? Pues contrato los servicios de Som Energía, por ejemplo, en mi factura de la luz y bueno, quiero decir que siempre se puede elegir, siempre tienes una opción. Totalmente, y hasta dentro de las marcas. Inditex está trabajando también en líneas sostenibles y está empezando a trabajar de otra manera. Lo que hay que mirar es dónde está trabajando y qué es y cómo lo está haciendo, ¿no? Es decir, sí es verdad que en las grandes corporaciones no es todo malo ni todo es bueno, sino que dentro de las propias corporaciones grandes, y hablo de la moda como de la energía, como de la automoción, etcétera, etcétera, hay gente que quiere impulsar desde dentro esta transformación. Y a esa gente es a la que también desde los propios ciudadanos, desde las empresas, desde las instituciones son a las que tenemos que ayudar. Porque son personas que están, digamos, generando ese intraemprendimiento sostenible dentro de las organizaciones, que se encuentran con muros muy grandes porque se sigue trabajando, pues eso, los accionistas que quieren mayor beneficio a final de año. Me da lo mismo como lo hayas hecho, yo quiero el dinero. Pero que tenemos que transformar y que conseguir que sean accionistas que tengan, digamos, coherencia y tengan sensibilidad en todos estos conceptos que estamos hablando. Entonces les importará a lo mejor, en vez de ganar un 14, ganar un 10, pero se están trabajando temas sociales y medioambientales. Pero qué duda cabe, Iván, que si no nosotros tenemos que ir guiándolos. Quiero decir, si yo exijo a las empresas cada vez más productos sostenibles porque no quiero consumir lo que me están ofreciendo, esto es oferta y demanda. A mayor demanda vamos a conseguir. Si cada vez consumimos más productos ecológicos, más productos diseñados con criterios sostenibles, al final las empresas se van poniendo las pilas y ellos lo que quieren es vender y darnos servicio. Entonces, esto es pescadilla que se muerde la cola. De hecho, España todavía, para equipararse a otros países europeos, nos falta mucha cultura en este sentido. Y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en sensibilizar y concienciar a la población. Por eso vienen muy bien pues podcasts como el tuyo, ¿no? En el que se conciencia sobre estos temas y se pone sobre la mesa estas realidades, ¿no? Que son claves en esa transformación de lo que estamos diciendo y lo que estamos buscando. Sí, ¿no? Dejemos de señalar a nadie con el dedo y vamos a ponernos las pilas y a ser coherentes. Deja de meterte con las empresas, deja de meterte con el Estado, deja de meterte con todo el mundo y empieza tú con tus circunstancias personales y hasta donde puedas llegar a ir abriendo camino. Pues empieza tú por consumir lo que puedas, que cada uno tiene su economía y su carro de la compra es como es. Pero oye, pues si solo puedes empezar consumiendo X productos sostenibles y ecológicos, pues empieza
por ahí y ves haciendo camino, como bien se dice. Totalmente. Pon tu granito de arena. Bueno, Iván, vamos a por la pregunta final. La que le hago a todos los entrevistados. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a la población? Esto ya va para el público en general, no ya a nivel ni profesional ni laboral. Es decir, cualquier ciudadano que te escuche, mi vecina, la del Quinto, que es para la que hago este podcast. ¿Qué te gustaría trasladar en relación a todo lo que hemos hablado? Al medio rural, a la sostenibilidad, al reto demográfico. Pues trasladaría un mensaje de mirada hacia el mundo rural. Es decir, que las personas, sobre todo un mensaje hacia la gente que vive sobre todo en las ciudades, ¿no? De que a la hora de valorar su futuro y también hacia los jóvenes, miren ese futuro también hacia el mundo rural. Es decir, hoy en día, como he comentado antes, prácticamente cualquier profesión se puede ejercer desde un pueblo pequeño, desde una aldea. Y que sea una elección de vida al mundo rural y que miren desde ahí, ¿no? Que se quiten el mantra de hijo, si tú quieres triunfar, vete a la ciudad, sino que hijo, si tú quieres vivir bien, si quieres tener calidad de vida y quieres desarrollar con tu familia un proyecto más vinculado a la naturaleza, a otros ritmos, vente al mundo rural porque vas a poder ejercerlo, porque, como suelo decir, el mundo rural está lleno de oportunidades. Y en esas oportunidades, que abramos la mirada al desarrollo en nuestros pueblos, y también que todas esas personas que viven en las ciudades, todas aquellas que quieran, que tienen una oportunidad de desarrollar su vida en entornos más rurales y más conectados a la naturaleza, ¿no? Pues con este mensaje final, estas palabras de Iván que suscribimos totalmente, por lo menos yo, que soy la que da la cara visible a garrenovable.com, estamos totalmente de acuerdo con ellas, pues damos por finalizada la entrevista de hoy. Iván, ha sido un verdadero gusto conversar contigo y descubrir un poco cómo trabaja Rural Citizen, que estáis trabajando para transformar el reto demográfico en una oportunidad de desarrollo sostenible y de generación de valor social y económico. Pues muchísimas gracias a ti, Yolanda, y como decía al principio, por dar voz al mundo rural, porque necesitamos que se hable mucho de nuestros pueblos y del mundo rural. Mil gracias por la oportunidad. Un auténtico placer. Y gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos en el podcast de Garrenovable. Si te ha inspirado esta charla, ya sabes, dale like, comenta y compártela. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro YouTube, Spotify y newsletter, porque así estás apoyando nuestro trabajo. Hasta la próxima entrega, donde seguiremos explorando las energías y proyectos que están construyendo un futuro más justo, informado y sostenible para todos. Un saludo y que tengáis un buen día.